Dice aquí la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sí están ahí, hermanos? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, Señor. Bendícela, bendice la predicación, Señor. Habla nuestras vidas, edifícanos, Señor, que este año podamos hacer más para ti, Señor. Podamos alcanzar más metas, más propósitos en cada área de nuestra vida, incluyendo lo espiritual, Señor. Lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este capítulo de Filipenses, hermano, es un capítulo muy interesante. Pablo está hablando aquí, hermano, de uno de los peligros que acechaban a los cristianos en aquellos tiempos, y eran los falsos obreros. Eran los había una falsa doctrina donde querían, ¿verdad?, llevar a la iglesia todavía a vivir bajo la ley. En el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, dice, y para vosotros es seguro. Mira el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, dice, en la carne. Aquí Pablo está haciendo referencia a los judaizantes, hermano, que eran esas personas, eran falsos maestros que estaban enseñando que la iglesia o aquellos que eran salvos tenían que cumplir la ley, es decir, tenían que circuncidarse, tenían que llevar todas las prácticas, ¿verdad?, que estaban bajo la ley. Y Pablo le dice a la iglesia que tiene que tener cuidado con esa falsa doctrina. Amén. Y mire cómo le llama, aunque son falsos maestros, y Pablo les llama de una manera, ¿verdad?, que no es nada agradable. Les dice: guardaos de los perros. Y luego dice: guardaos de los malos obreros. Y luego dice: de los mutiladores del cuerpo. O sea, Pablo, hermano, cuando se trata de falsa doctrina, Pablo no tiene piedad en señalar cuando alguien trae una falsa doctrina que va en contra de la sana enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que Pablo quiere, hermano, es que la iglesia se mantenga en su propósito y en su meta, que es glorificar al Señor. En el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí Pablo está haciendo referencia específicamente a lo que estaban enseñando los falsos obreros. Porque Pablo está diciendo: ellos quieren judaizar a la iglesia. Pero si se trata de eso, yo tengo de qué gloriarme. En el versículo 5 sigue diciendo: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, dice, irreprensible. Pablo tenía todas las credenciales que anhelaban esos judaizantes, hermano. Pero Pablo tenía religiosidad, pero Pablo no tenía Cristo. Pablo era una persona religiosa. Antes de venir al conocimiento, antes de ser salvo, Pablo era una persona religiosa. Los siguientes versículos, hermanos, Pablo está hablando de lo que él encontró al encontrar a Cristo. Cuando usted es salvo, cuando usted viene al conocimiento de la verdad, hermano, es un momento y es un evento muy importante en nuestras vidas, porque nos cambia, hermano. Nos cambia. Mire, cuando cuando realmente usted es salvo, cuando realmente usted es un hijo de Dios, hermano, no puede ser la misma persona. Hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio de 180 grados en nuestra vida, hermano. Íbamos en una dirección y ahora vamos en otra. La mayoría de los que hemos experimentado, hermano, una salvación habiendo estado en el mundo, y digo esto porque hay quienes han tenido la bendición de estar en un hogar cristiano, pero aún así necesitan ser salvos.
Pero aquellos que venimos de un hogar destrozado, que venimos, hermano, de estar en el mundo y habiendo padecido por los pecados y por la maldad, cuando uno viene a Cristo, entonces viene un cambio radical en nuestra vida, hermano. No teníamos paz, no teníamos gozo, no teníamos la salvación, no conocíamos al Señor. Y hermano, Pablo está hablando de lo que ganó en Cristo. Dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar, dice, a Cristo y no ser hallado en él, ser hallado en él, escuche, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? En los siguientes versículos, hermano, donde me centro en el mensaje, son versículos que algunos han pensado que está hablando de salvación. Cuando Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Me dijo un señor una ocasión, mira, ni Pablo estaba seguro de su salvación. Pablo dice, yo no lo he alcanzado. No está hablando de salvación. Aquí sí está hablando de salvación. En los versículos 8 y versículo 9, Pablo está hablando de la salvación. Él conoció al Señor. Él era una persona religiosa. No conocía al Señor. Y toda su religiosidad quedó atrás cuando él conoció a Cristo. Él conoció a Cristo y dice, todas las cosas las tengo por basura por amor de Cristo. Y eso es exactamente lo que experimentamos al venir a Cristo, hermano. Toda esa vida que nosotros teníamos sin Cristo, para nosotros ahora eso es basura. Eso solamente lo puede entender una persona que ha venido a los pies de Cristo, porque en Cristo está lo más valioso que nosotros tenemos, hermano. En Cristo está nuestra salvación, en Cristo está el perdón de nuestros pecados, en Cristo está la vida eterna, en Cristo está lo más valioso que nosotros tenemos. Al tener a Cristo lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Pablo está diciendo, hermano, que al venir a Cristo lo tiene todo. Y todo lo demás, comparado con Cristo, dice, es basura. Y todo lo tengo por basura. Versículo 8, la última parte, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Es decir, la salvación no es por nuestras justicias, no es por las obras que nosotros hacemos, dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, Pablo fue alcanzado por Cristo, pero Cristo tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa meta? Pablo dice, yo quiero llegar a ese propósito y yo quiero llegar a esa meta. Cristo me alcanzó con un propósito y yo quiero alcanzar ese propósito. Fui alcanzado con un propósito. Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta para mí y dice Pablo, yo la quiero alcanzar. Y hermano, nosotros en la vida cristiana tenemos que tener ese pensamiento. Usted fue alcanzado, pero la voluntad de Dios no solamente es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted ya es salvo, gloria a Dios por eso. Pero ahora Dios quiere que usted vaya desarrollando su vida cristiana al punto que siga alcanzando metas y propósitos que Dios tenía para usted. ¿Qué metas y qué propósitos Dios tenía para usted? Bueno, hay varias metas y varios propósitos, ¿verdad? Que Dios tenía o que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, debemos de madurar y de crecer en la estatura de Cristo. Efesios 4:13. Debemos de madurar en estabilidad. Efesios 4:14, que ya no seamos niños. Tenemos una meta, tenemos estabilidad. Debemos de madurar en cómo nos expresamos aún. Dice la Biblia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Mire, debemos de madurar, hermano, en el servicio a Dios. Efesios 4:16. Mire, cuando nosotros tenemos estas metas, hermano, nosotros tenemos que estar claros de cuáles son las metas que Dios tiene para nosotros, hermano.
A mí me da tristeza, hermano, ver cristianos, hermano, que no tienen un rumbo definido en su vida. No tienen un propósito definido en su vida. Corren, pero a ningún lado corren. Caminan, pero a ningún lado caminan. En la vida cristiana, hermano, se trata de caminar y se trata de correr hacia un objetivo, hacia una meta, hacia un propósito. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? Pudiéramos enumerar muchas metas y muchos propósitos en la vida cristiana, pero solamente voy a mencionar algunas. Mire, en primer lugar, y esto no es el mensaje, mire, debemos de madurar y crecer en estatura. Efesios 4:13. Véalo ahí, hermano, Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Madurar y crecer en estatura. Debemos de madurar en estabilidad. Mira el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estabilidad, versículo 15. Mira el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tiene que haber crecimiento en nuestra vida como cristianos. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue, según la actividad propia de cada miembro, recibe su ¿qué? Mire, para ir edificándose en amor. Como cristiano yo tengo que tener propósitos y metas, hermano. Metas en lo espiritual, metas en mi servicio, metas en cuanto a ser firme en la fe, metas en cuanto a no caer, hermano, en el error. Esas son algunas de las metas que yo tengo que tener como cristiano. Entonces Pablo está hablando aquí, hermano. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo dice, yo quiero alcanzar el propósito por el cual fui alcanzado. Usted, hermano, tiene la convicción firme de que Dios quiere que usted alcance propósitos y metas en su vida. ¿Usted está convencido de eso? Yo creo, hermano, que el día que Dios ya no tenga metas y propósitos en nuestra vida, Él nos lleva, hermano, a su presencia. Él nos lleva a su presencia. Cuando ya no tengamos ninguna meta, ningún propósito que cumplir. Pero, hermano, hay metas, hay propósitos que alcanzar. Mire, hay gente que va a ser salva por su testimonio, por su predicación, por su servicio, hermano. Hay gente que va a ser alcanzada. Y es importante y es necesario que usted se mantenga alcanzando esos propósitos. Porque si usted no llega a ese propósito, usted no va a alcanzar esas almas. Esas almas se van a perder, hermano. Entonces, vamos a ver, hermano, 5 elementos para tener un buen año. Ahí está la pequeña presentación, hermano. Y quisiera, de verdad, de corazón, hermano, que usted se fuera animado y que usted meditara, hermano, en que no tiene que ser un año igual al que pasamos, hermano. Tiene que ser un año diferente. Tiene que ser un año con metas y con propósitos. Hermano, qué bendición es cuando recibimos una segunda oportunidad. Amén, hermanos. ¿Ha tenido usted una segunda oportunidad para hacer algo en su vida? Mire, a veces los que jugamos algún deporte, bueno, ya no lo juego, lo jugaba. Teníamos la oportunidad de repetir. Por ejemplo, cuando nos daban la oportunidad de cobrar un penal. ¿Alguien cobró un penal alguna vez? Bueno, creo que soy el único. En un juego importante, hermano. Y cuando tú cobrabas ese penal, todos estaban confiando en ti, en que ibas a meter ese gol, ¿verdad? Y cuando lo fallabas, tú decías, si tuviera otra oportunidad. Si usted ha participado en alguna competencia, hermano, algo, a veces decíamos, si tuviera otra oportunidad. Qué bueno es Dios, hermano, que nos da
nuevas oportunidades. Este año pasado no llegamos a muchas metas, hermano. Personalmente lo digo por mí, hay muchas metas que no alcanzamos, pero tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Un nuevo comienzo y tenemos nueva oportunidad para alcanzar otra vez esas metas, hermano. Si usted tiene nuevas metas, hermano, quiere tener un buen año, quiero hablarle de 5 cosas. En primer lugar, dice aquí una insatisfacción. Ahí faltó una palabra, hermano. Una insatisfacción santa. Pablo dice en el versículo 12, ¿sí están ahí, hermanos? Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Mire, Pablo dice, hermanos, yo quiero alcanzar el propósito por el cual fui salvo. Yo quiero alcanzar ese propósito que Dios tiene para mí. Yo quiero alcanzarlo. Y dice, yo no, aunque he llegado a un punto en mi vida, yo no pretendo haber ¿alcanzado qué? Alcanzado el propósito de Dios para su vida. Porque él mismo está hablando de este propósito en el versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, ¿qué dice? ¿Prosigo qué? ¿Al premio de qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No era salvación lo que él está alcanzando. Era el propósito por el cual él había sido alcanzado. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la meta? Dios había llamado a Pablo y él quería alcanzar ese propósito. Quiero cumplir con la voluntad de Dios en mi vida. Él no se sentía satisfecho. Él sabía, hermano, que no había cumplido con toda la voluntad de Dios en su vida. Él quería alcanzar ese propósito. Como cristianos, hermano, es importante que usted entienda que si ha llegado a algún punto en su vida, hay más para alcanzar. Dios tiene más propósitos, Dios tiene más metas, Dios tiene, hermano, más para usted. No se sienta satisfecho, hermano, con lo que ha alcanzado y el lugar al que ha llegado. Hermano, qué bueno sería que usted se ponga metas, por ejemplo, en el servicio al Señor. Mire, nosotros, hermano, tenemos la oportunidad de servir. Si nosotros nos diéramos cuenta la bendición que somos a las personas, hermano, quisiéramos servir más al Señor, hermano. Tenemos la bendición de conocer al Señor. Tenemos la bendición de tener una Biblia. Tenemos la bendición de tener una iglesia. Tenemos la bendición, hermano, de la oración. Tenemos la bendición de tener un hogar cristiano, hermano. De tener una esposa que ama al Señor. De tener hijos, hermano, que conocen al Señor, temerosos del Señor. Mire, qué bendición es conocer eso, hermano. Porque usted como madre cristiana, como padre cristiano, hermano, no está preocupado a las 11 de la noche, 12 de la noche, ¿verdad? Por sus hijos, porque sabe que sus hijos temen al Señor. Conocen al Señor. Y sabe que eso, ¿verdad? Les va a ayudar y les va a apartar del mal. Entonces, hermano, una insatisfacción santa. ¿Está usted contento en el lugar donde está? Mire, la gente del mundo, hermano, siempre está pensando en hacer más en sus propósitos. Usted observa a una persona de negocios y puede ser que sea una persona exitosa, pero quiere más. El hecho de haber alcanzado una meta, un propósito en los negocios, no es suficiente para que ellos digan, ya, ahí llegué. Ahora, hermano, la Biblia nos habla de la avaricia, codicia.
Amén. Pero en la vida cristiana es importante, hermano, que usted tenga esa insatisfacción, de que no se sienta cómodo, de que no piense, hermano, que en la vida cristiana ya llegó usted a un punto en donde ya no puede hacer más, ya no puede crecer más, ya no puede servir más. Es todo lo contrario, hermano. Hay más para servir, hay más para crecer, hay más para abarcar. Los atletas. ¿Conoce usted a un atleta que ya ganó medallas, campeonatos y que esté satisfecho? Mire, los equipos de fútbol, de básquetbol, tienen campeonatos. Y el hecho de que ya tengan 10 campeonatos no quiere decir que ya están contentos. Hoy en día, déjeme decirle que cada uno de los equipos de fútbol de todo el mundo, hermanos, se están preparando para un campeonato más. Y usted como cristiano, hermano, está compensando un año más y usted no se está preparando. Usted no tiene metas en su vida como cristiano. No está pensando, ¿qué más voy a hacer para el Señor? ¿Qué más puedo crecer? ¿Qué más? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué puedo crecer? En la vida cristiana, hermano, somos personas que nos conformamos. En la vida cristiana somos conformistas, hermano. Pero en el mundo no. Está bien que usted quiera crecer y mejorar en el mundo, pero en la vida cristiana usted tiene que crecer, hermano. Tiene que mejorar en su vida como cristiano, hermano. Miren, 1 Corintios 9, Pablo siempre quería hacer más. Pablo siempre quería mejorar, hermano. ¿Está usted haciendo algo para el Señor? Bueno, vamos a mejorar, hermano. Vamos a mejorar. Mire, qué bendición, hermano, que tenemos la oportunidad de servir al Señor. Quizá usted sea un maestro de escuela dominical y está sirviendo al Señor. Gloria a Dios, hermano, pero puede mejorar. Puede mejorar. Quizás sea un ganador de almas y este año pudo haber gente salva, hermano. Pero puede mejorar. Quizá pudo discipular a una persona. Gloria a Dios por ello. Ahí está esa persona en la iglesia. Pero puede mejorar, hermano. Puede mejorar. Puede hacer más para el Señor. Si hay algo que yo le he pedido al Señor algunos años atrás, hermano, es no ser un cristiano conformista. No ser un cristiano conformista. Pensar en crecer, pensar en mejorar, pensar en hacer más para el Señor, en mejorar mi servicio al Señor, hermano, en mejorar mi vida devocional al Señor, en mejorar, hermano, mi consagración al Señor. El mundo piensa en hacer más y mejor lo que están haciendo, ¿por qué el cristiano no? Quieren más dinero, quieren más campeonatos, quieren más. Usted como cristiano, ¿qué quiere? Está pensando, ¿qué está pensando? Está pensando en mejorar, está pensando en crecer. ¿Por qué no decide que este año va a empezar a servir a Dios? Si no está sirviendo. Quizá está sirviendo en un área, ¿por qué no mejora y sirve en una mejor área donde pueda ser mejor usado su talento, hermano, su don que tiene usted en su vida? Mire lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 9. Pablo siempre está pensando en mejorar, en crecer, en hacer algo más para el Señor. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿De qué está hablando, hermano? Pablo está hablando aquí, hermano, del servicio al Señor. Dice aquí en el versículo 15, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mire cómo lo aplica, hermano, versículo 26. Así que yo de esta manera corro. ¿A qué se refiere? ¿Pablo está corriendo un maratón? ¿Pablo está corriendo una carrera? No, él está viviendo la vida cristiana, hermano. Él está sirviendo a Dios. Él está predicando el evangelio. Y Pablo aplica eso a la vida cristiana, así como el atleta para ganar una corona se abstiene, se prepara. Así, hermano, tú para correr, para vivir la vida cristiana, tú tienes que prepararte, tienes que abstenerte. No va a ser fácil, pero cuando tú llegas a la meta, hermano, vas a sentirte como ese atleta cuando se lleva la corona. ¿Se ha ganado usted algún premio, hermano, por alguna competencia?
Se siente bien. Es satisfactorio, hermano, ser recompensado. Déjeme decirle que la mayor recompensa que usted puede recibir en esta vida es esa recompensa que viene de Dios. Es cuando usted ve la bendición de Dios en su vida. Es cuando usted empieza a ver, hermano, su matrimonio, cómo es bendecido. Cómo empieza a ver usted sus hijos, hermano, cómo Dios los bendice, cómo Dios los ayuda, cómo Dios está con ellos, su presencia, hermano. Y usted se siente satisfecho, se siente gozoso, feliz, hermano, porque se da cuenta que esas oraciones, esa consagración valieron la pena. Qué bueno que me casé con la bendición de Dios. Qué bueno que no seguí por ese mal camino. Qué bueno que, y usted empieza a acordarse de esas decisiones que no fueron fáciles, hermano, pero que usted tuvo que renunciar a ciertas cosas. Y aquí está, hermano. Aquí está. Pero Dios le va a permitir ver esas bendiciones, hermano. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo no quiero ser eliminado de esta carrera. Yo no quiero perder mi propósito. Yo quiero alcanzar la voluntad de Dios en mi vida, dice Pablo. Así que voy a correr, no como a la aventura. Tengo una meta, tengo un propósito. Voy a golpear, no al aire. Yo sé cuál es mi objetivo, sé cuál es mi meta y sé hacia dónde golpear y sé hacia dónde correr. Y quiero alcanzar esa meta y ese propósito. Una pregunta, ¿usted lo tiene? Hay algunas preguntas aquí en la presentación. No estoy satisfecho porque podemos crecer más, podemos avanzar más. ¿Están ahí las preguntas? Dale la segunda. Por ejemplo, hermano, usted está satisfecho, pero le pregunto, ¿fue Dios su prioridad el año pasado? Quizá usted se siente satisfecho en este día y usted está contento, pero yo le pregunto, ¿fue fiel a la iglesia en este año 2025? Usted se siente quizás satisfecho, pero yo le pregunto, hermano, ¿busca a Dios cada día en ayuno, en oración, lectura en su palabra? ¿Lo buscó este año pasado? ¿Creció, agradó a Dios? ¿Tiene más conocimiento? ¿Creció en gracia? ¿Se humilló delante de Dios? ¿Está bien con Dios? ¿Hoy está bien con Dios? ¿Vio las peticiones de sus oraciones contestadas? ¿Perdonó? ¿Sacó la amargura de su corazón? ¿Es agradecido? Hermanos, nos sentimos satisfechos en la vida cristiana y no nos damos cuenta que hay muchos de nosotros, hermanos, que no sabemos a dónde correr, no tenemos un propósito y somos cristianos conformistas, hermano. Estamos mal y ahí nos quedamos. No alcanzamos ninguna meta y ahí nos quedamos. Y insistimos en vivir de esa manera, hermano, la vida cristiana. Mire, cuando vienen las consecuencias, hermano, porque el vivir una vida desentendida, el vivir una vida tibia, trae sus consecuencias, hermano. Trae sus consecuencias. Mire, en Lucas 17:10, hermano. Lucas 17:10. En esta noche, hermano, solamente quiero animarle para que este año, hermano, usted se fije metas y se fije propósitos y pueda ir hacia esas metas y pueda ir hacia esos propósitos. Qué bendición, hermano. Usted pudo decir, por ejemplo, terminé de leer mi Biblia. Oh, eso parece algo insignificante, pero déjeme decirle que la mayoría de los que inician ese propósito en 2 o 3 meses ya lo perdieron. Dice el capítulo 17, versículo 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, dice. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermano. Quizá, hermano, hizo lo que pensó que debía hacer. Si hizo lo que debía hacer, no hizo más.
No hizo mal porque, no, pastor, me congregué. Gloria a Dios, esa es su responsabilidad. No hizo mal de lo que debió haber hecho. Qué bendición, hermano, cuando vamos una segunda milla. Qué bendiciones cuando vamos un paso más. Qué bendiciones cuando vamos más allá. Mire, si esta iglesia va a seguir adelante, hermano, es porque no somos conformistas. Si usted como cristiano este año va a crecer, es porque usted no va a ser conformista. Si este año usted va a servir al Señor, hermano, es porque va a dejar a un lado el conformismo y va a decir, voy a servir a Dios, cueste lo que me cueste, tenga lo que tenga que hacer, voy a servir al Señor. Si usted, hermano, no se establece esa meta, esos propósitos, nunca lo va a lograr, hermano. Yo creo que servir a Dios es una bendición muy grande, hermano. Tan grande que decidí dar mi vida al Señor por ese servicio. Una insatisfacción santa. Miren, el punto número 2. Una devoción piadosa. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pero una cosa ¿qué? Hago. Es decir, no había llegado a su meta, al propósito que Dios tenía para él, pero estaba trabajando en eso. Una cosa hago. Esto habla, hermano, de estar enfocado. Y este es el secreto de la vida cristiana, hermano, enfocarse. Enfóquese, tiene que tener prioridades, hermano. Mire, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. ¿Cuál es su enfoque, hermano? Una cosa hago. Capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A través de su comunión con Dios, Dios quiere que usted le agrade a través de su comunión con Él. Hermano, su comunión con Dios es la prioridad. Pablo dice, una cosa hago. Él estaba enfocado en su comunión con Dios, porque de ahí se deriva todo, hermano. Mire, si usted está bien con Dios, usted va a seguir adelante, pase lo que pase, hermano. Si usted está bien con Dios, hermano, usted no va a depender de las demás personas, usted va a depender del Señor. Mire, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. A lo largo de los años, en su vida cristiana, hermano, usted se va a encontrar con que no todas las personas con las que usted se desenvuelve son lo que usted pensaba que eran. Es decir, le van a fallar. Pero hay alguien que no le va a fallar. Cristo nunca le va a fallar, hermano. En el capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo vivía para Dios. Debemos de hacer de Dios el centro de nuestra vida, hermano. Nuestra comunión con Dios es importante. Mire ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Dice aquí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo habla de su comunión con Dios, hermano, de conocer a Dios, de llegar al punto, hermano, de sufrir por Cristo, hermano, si es necesario. Cuando usted empieza a vivir la vida cristiana, se va a dar cuenta, hermano, que para poder llegar a una meta, a un propósito, muchas veces implica un sufrimiento. Y ahí es donde ya no nos gusta, hermano. Donde muchas veces ya no estamos dispuestos a sufrir y a padecer. Estamos dispuestos a hacer muchas cosas en la vida cristiana, pero cuando requiere sufrimiento y padecimiento, muchas veces ahí nos detenemos. ¿Está usted dispuesto al punto de sufrir por Cristo? Él estaba preso cuando está escribiendo esta carta, hermano. Pablo estaba preso. Y qué tremendo, porque él está preso y está hablando, hermano, del gozo en la vida cristiana. Del gozo en la vida cristiana, hermano. Es decir, que pase lo que pase,
usted puede tener paz y gozo, porque son los dos temas que Pablo habla en esta carta. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. Así que usted como cristiano, hermano, tiene que enfocarse. Mire, hermano, ¿qué vamos a hacer en estas circunstancias, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a decir, hermano, hay mucha gente que ha perdido su paz en estos días. Y yo le voy a decir que son circunstancias difíciles, muchas veces porque hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No sabemos, hermano, lo que va a pasar y va a suceder. Pero sabemos, hermano, que tenemos un Dios. Sabemos que vamos al cielo. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, hermano. Usted tiene que tener un enfoque y un propósito, hermano. Porque si usted no tiene un enfoque y un propósito, cualquier cosa que pase, entonces le roba su paz, le roba su gozo. Me llamó un pastor y me dijo, pastor, ¿cómo están? Supimos lo que está pasando allá. ¿Qué va a hacer? Infórmese, manténgase informado en la embajada, a ver qué instrucciones le van a dar y todo lo demás. Me dijo, aquí estamos como iglesia, si ustedes necesitan regresar, aquí estamos. ¿Qué va a hacer? Le dije, no, pastor, yo aquí me quedo. Yo no voy a ningún lado. Yo no voy a salir corriendo a ningún lado, hermano. La embajada nos mandó un mensaje y nos dijo, se prohíben que todos los mexicanos vayan a Venezuela. Y los que están, manténganse informados. Por si es necesario salir, se les va a mandar un mensaje, manténganse informados de aquí. Pero hermano, yo no voy a ningún lado. Estamos aquí para servir al Señor, hermano. En las buenas y en las malas. No nada más cuando las cosas van bien. No nada más cuando nos es conveniente, hermano. Amén, hermano. Pero usted tiene que tener un enfoque, un propósito, una meta, hermano. Tenemos una meta, un propósito, hermano. ¿Cuál es su meta? Un propósito. No quiero que se haga más tarde, hermano. Miren, número 3, una dirección correcta. No leímos la diapositiva ahí. Él debe ser primero antes que cualquier otra cosa. Amén, hermanos. ¿Cuál es su enfoque? Dedíquese a agradar a Dios. Número 3, debe hacer a Dios el centro de su vida. Número 4, debemos de conocer más a Dios. Cuando usted no sepa qué hacer, hermano, haga eso. Enfóquese en conocer más a Dios. Enfóquese en que Él sea primero. Dedíquese a agradar a Dios. Haga aquello que sepa que agrada a Dios. Y eso le va a mantener en el rumbo, hermano. Venga lo que venga, usted va a mantenerse en el rumbo correcto. Una dirección correcta, extendiéndome hacia lo que está adelante. Hermano, nunca he pensado en volver atrás, dice Pablo. Hermanos, nunca he pensado en retroceder, al contrario, extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo, hermano, no hay a dónde regresar. Hablando de una vida sin el Señor. Mire, aquellos que venimos, hermano, aquellos que venimos de haber vivido un tiempo sin Dios, hermano, estamos conscientes de que no hay un lugar a donde regresar sin el Señor, hermano. Le damos gracias al Señor de que nos sacó de esa vida. Le damos gracias al Señor, hermano, de que ese tiempo que vivimos sin Dios, hermano, se terminó. La presencia de Dios no estaba en nuestra familia. Y vimos las consecuencias, hermano. Vimos las consecuencias de hogares sin la paz de Dios, sin el gozo de Dios, sin la bendición de Dios. Por eso nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que saber, hermano. Tienen que saber que una vida sin Dios no es una vida, hermano. No se trata solamente de una vida religiosa. No, se trata del temor de Dios. Se trata de la paz de Dios. Se trata, hermano, de tener el gozo en nuestra vida. Se trata, hermano, de tener la bendición de Dios en nuestra vida. Y que cuando nosotros no teníamos eso, hermano, estábamos perdidos. Pero muchos jóvenes piensan que se trata solamente de quererlos tener aquí en la iglesia. No, hermano, la vida cristiana no se trata de estar en una iglesia.
La vida cristiana se trata de venir a la iglesia, de ser enseñados, ser equipados para regresar a nuestras casas y poder vivir correctamente. De salir al mundo, hermano, y no perdernos en la maldad y en el pecado, sino tener las herramientas para poder enfrentarnos al mundo. Y mire, hoy más que nunca, hermano, necesitamos que el Señor nos equipe para poder enfrentarnos a tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Hoy puede ser esto, mañana va a ser otra cosa, yo se lo aseguro. Pero siempre hay cosas que van a querer robar nuestra paz, van a querer robar nuestro gozo, nuestra devoción al Señor, nuestro servicio al Señor. Es una lucha, es una pelea, hermanos. Amén. Número 4, una determinación intensa. Una determinación intensa. Dice, prosigo a la meta. Yo no sé ustedes, hermanos, yo di un paso en mi vida cristiana y no quiero regresar atrás, sino más bien estoy pensando cómo llegar a ese propósito, a cumplir con eso. Pablo estaba pensando en su llamamiento. ¿En qué está pensando usted? Si Dios le dio un ministerio, si Dios le dio un propósito, ¿está pensando en llegar, en cumplirlo? Prosigo a la meta. Y dice el número 5. Una disciplina espiritual. Se requiere disciplina. Viene el versículo 15. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Los que somos perfectos, está hablando de la salvación en Cristo. Versículo 16, pero en aquello que hemos llegado a la salvación, hermano. Dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Escúcheme, hermano, como cristianos tenemos una meta personal, pero tenemos una meta como iglesia. Y para poder cumplir con esa meta, hermano, necesitamos unirnos. Necesitamos tener unidad. Y Pablo dice aquí, hermano, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Sintamos, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mire, si usted siente en su corazón el deseo de agradar a Dios y yo siento en mi corazón el deseo de agradar a Dios, vamos a arreglar nuestros problemas y nuestras diferencias, hermano. Porque usted quiere agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Usted teme a Dios, yo temo a Dios. Entonces pues, deberíamos de poder arreglar nuestras diferencias. Amén, hermano. El problema es cuando no queremos agradar a Dios. Queremos agradarnos a nosotros mismos. Somos egoístas. Pensamos en nosotros mismos, hermano. El poder vivir en la vida cristiana, necesitamos aprender. Escuche bien lo que voy a decir, hermano. Aprender, hermano. Aprender la unidad. Aprender, hermano, a pensar en otros. Aprender. Por eso habla de una disciplina espiritual. Algo a lo cual no estoy habituado a hacer, pero hay que hacerlo. ¿Le gusta a usted sufrir el agravio? No. Hay que aprender a sufrir el agravio, hermano. ¿Le gusta a usted humillarse y pedir perdón? No. Pero hay que hacerlo, hermano. Hay que reconocer cuando nos equivocamos. Hay que reconocer, hermano, cuando cometemos errores. Y hay que aprender a decir, es verdad, me equivoqué. Perdóname, hermano. Amén. Tenemos que aprender a sentir una misma cosa, hermano. Una misma mente, un mismo parecer, una misma meta, un mismo propósito, hermano. Amén, como iglesia. Entonces, una disciplina, hermano. Hay reglas en la vida cristiana. Cómo vivir sus mandamientos, dice ahí. Disciplinarse para hacer lo que Dios quiere y hacer su voluntad. Disciplinarse para obedecer a cualquier costo. ¿Cuál es su deseo y su meta en la vida cristiana? Hermano, mi intención en esta noche es solamente decirle que al lugar a donde usted ha llegado ahí porque se ha esforzado, porque ha tomado decisiones, pero déjeme decirle que Dios no es el lugar donde Dios le quiere. Dios quiere que siga avanzando, que siga corriendo, que siga alcanzando metas, que siga alcanzando propósitos, que siga creciendo, que se siga afirmando,
Que siga siendo más para Dios, hermano. Porque si usted tiene vida, es porque Dios todavía quiere usarle. Hay mucho por hacer, hermano. No se sienta, no sea un cristiano. No sea un cristiano conformista. Pero pídale al Señor que le ayude a seguir adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar, Padre.